Gracias por continuar con República en esta segunda parte. Vámonos a introducir a nuestros invitados sin mayor preámbulo. Esta mañana nos acompañan también aquí en República Marvin Aguilar Umaña. Él es antropólogo cultural de la Universidad Tecnológica de El Salvador, también catedrático. También nos acompaña Giovanni Galeas, él es editor de política del periódico digital El Salvador Times. Y también nos acompaña esta mañana en República Aldo Álvarez. Él es abogado y analista político también, columnista del periódico El Mundo y también periódico digital, elmundo.com.sb. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, hace un par de noches se dieron unas declaraciones que nos parecieron durísimas. Se las dieron a Sergio en 8 en punto. Es un ex agente de la DEA, un ex agente que estuvo en El Salvador trabajando entre 2002 y 2004. Asistió en investigaciones que rodearon en aquel entonces a los casos de Los Perrones, si mal no recuerdo. Quiero que escuchemos algunas de las declaraciones porque esas declaraciones tienen que ver con dineros que, según él, vienen del narcotráfico y que fueron a parar a la campaña del expresidente Funes, hoy asilado políticamente en Nicaragua. Escuchemos. Recibió el señor Mauricio Funes Cartagena dinero del narcotráfico en su campaña del 2009 de Chepe Diablo. Sí. Sí, él recibió dinero de la organización de Chepe Diablo para la campaña. Esa información que yo recibí. Yo recibí esa información, ¿ok? Y los fiscales tienen la información, pero más información de eso, ¿ok? Hay decomisos vinculados al Chepe Diablo en diferentes países, como Nicaragua, como los Estados Unidos, como México, como Panamá. Quisiera tener tu valoración sobre esto, Marvin. Danny Dalton ya había dado algunas declaraciones en relación al financiamiento de Los Perrones a la campaña de Tony Saca. Hay que mencionar que Danny Dalton también ha revelado que mediante infiltrados que tuvo la DEA de El Salvador en la organización de Los Perrones, pudieron determinar que, por ejemplo, gente de Reiniero Flores entregó aproximadamente $122,000 en un momento, y gente también de la línea de Los Perrones le entregó como unos $80,000. ¿A quién? A Herbert Saca, dice Danny Dalton, y también a Adolfo Torres. Entonces, las revelaciones de que, por ejemplo, Arena recibió dinero de Los Perrones para la campaña de Tony Saca es una revelación que este ex agente de la DEA había hecho y que se supone que es, basada en toda la información que él obtuvo mientras trabajó en El Salvador, en su oficina de la DEA aquí en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, lo que sí él no revela, si te fijas, porque yo vi la entrevista y Sergio trata de preguntarle cómo es que él obtiene esta información, y Danny Dalton dice de que no va a revelar, la fuente. En el caso de la ayuda de Los Perrones a la campaña de Tony Saca, Danny Dalton sí revela cómo obtuvo esa información a través de un infiltrado de la DEA dentro de la organización. Entonces, habrá que esperar, más elementos, fíjate, para poder, establecer si y cómo fue esta financiación y a quién le dio el dinero, porque si Chepe Diablo entregó dinero a la campaña de Mauricio Funes, tiene que haber ahí un intermediario, o se lo dio directamente al candidato en aquel momento, o se lo dio a través de su socio, ¿verdad?, el vicepresidente actual de la República. Entonces, esas informaciones todavía no han salido, no las ha establecido claramente Danny Dalton, y yo no deslegitimaría, ¿verdad?, las declaraciones de Danny Dalton, porque a lo largo él ha estado involucrado en la detención de mucha gente metida en el narcotráfico en Centroamérica, Guatemala y El Salvador, y por lo tanto es una autoridad en el tema. Y yo vengo de una zona, por ejemplo, la zona oriental de El Salvador, donde déjame decirte que hay muchos políticos, muchos alcaldes que han sido financiados por el narcotráfico. Es más, tenemos a un alcalde en la zona oriental condenado por haber recibido dinero del narcotráfico, que es el alcalde de San Francisco Gotera, que está condenado. Entonces, por eso, siendo alcalde en funciones, ha tenido que renunciar y está en prisión. Entonces, en el oriente eso no es, ¿verdad?,
no es raro. En el Oriente lo que ha pasado es que las bandas de contrabando, ¿no?, que metían cosas por los puntos ciegos de la frontera, evolucionaron a el narcotráfico. Y en el caso de San Miguel también, el año pasado la Fiscalía desmanteló una trama corrupta que involucraba a abogados, a jueces, al jefe de la DAN de San Miguel, por ejemplo, ¿no?, a gente de la Fiscalía y a un regidor de la Alcaldía Municipal de San Miguel, que huye en estos momentos de la justicia, no se ha presentado, y eran los encargados del narcomenudeo, y aproximadamente como 80 pandilleros que se encargaban de distribuir la droga en el municipio de San Miguel, que incluso había servicio de delivery a tu casa en San Miguel, ¿no? Entonces, decir que las autoridades, que la clase política no ha sido financiada por el narcotráfico para el caso de San Miguel, y que incluso Danny Dalton establece que el cártel de los Perrones sigue activo, nada más que ya no tan ostentosamente como la primera generación, que tenía pista de carros, que tenía hoteles, que tenía carros caros y que los lucían por toda la ciudad y que era evidente su riqueza, sino que es ya una segunda generación con un perfil mucho más bajo. Yo diría de que es grave lo que ha dicho Danny Dalton, porque quizás va a haber que esperar una serie, ¿no?, de televisión como Narcos, pero la versión salvadoreña, porque Narcos está basada también en las experiencias que un agente de la DEA tuvo en Colombia. Y hasta ahora, si bien se ha usado la ficción, pues nadie ha negado el poder que tuvo el cartel de Medellín y el cartel de Cali, que son las literaturas que los salvadoreños debemos de ir a leer, de cómo se fue tomando poco a poco el narcotráfico, las instituciones del Estado y también a los políticos, ¿no? Eso ahora, Giovanni, el señor Chepe Diablo en mayo de 2014 fue declarado uno de los capos por el gobierno de los Estados Unidos, ya reconocido internacionalmente por este gobierno. Si efectivamente entró dinero a la campaña del expresidente Funes, ¿es posible que esto haya sido sin el conocimiento del candidato? Es decir, mucha gente colabora a una campaña política también financieramente. Pero es que esto es altamente especulativo. Esto es una figura errónea en lógica. Se propone una hipótesis y luego se opera sobre esa hipótesis como si fuera verdadera, cuando no lo es aún, es una premisa a probar. Es muy grave lo que dijo este señor Dalton, pero aquí hay que discernir algunas cosas. Por ejemplo, no está hablando la DEA. Él es un ex agente de la DEA. Yo no sé de qué nivel. Es un ex agente de la DEA y no está autorizado por la DEA para dar este tipo de declaraciones. Por lo menos la DEA no lo ha asumido oficialmente. Es muy grave decir que un expresidente recibió dinero. Funes está siendo juzgado, procesado. Ese proceso es institucional, es lo que hay que hacer, procesar. Pero que alguien va de plató en plató de televisión haciendo acusaciones graves, esto mismo es grave. Voy a decir por qué. Cuando Marvin hacía alusión a esta literatura, que podríamos decir subliteratura, como el cartel de los sapos y tal, estos son negocios televisivos, son argumentos televisivos, escritores hechos no por escritores serios, digamos, en el sentido de literatos, sino por gente hábiles que hacen guiones para televisión. El cartel de los sapos y narcos y tal no son procesos judiciales contra narcos, son ficciones más o menos buenas, más o menos entretenidas, pero no es la verdad de lo que pasó en el narco. Lo que quiero decir es lo siguiente: hay un libro serio, una investigación muy seria sobre este tema de los Perrones, sobre el tema de la conexión entre los narcos que fueron contrabandistas, luego narcotraficantes, luego cártel en Oriente, policía, fiscalía, políticos y financiamientos a campañas. Hay un libro serio sobre esto, que es el libro Infiltrado, de Héctor Silva, que tiene base sobre una serie de investigaciones que no es que hizo la DEA, sino que hizo esta Zaira Navas. ¿no fue el apellido? Navas, cuando fue inspectora de la policía. Sobre la base de un montón de expedientes que estaban engavetados ahí en la inspectoría, hizo una investigación y inició procesos contra un montón de jefes policiales, prácticamente la jefatura de la policía, que tiene su historia, esa infiltración desde los 90. Recordemos que organismos de inteligencia
principalmente CIA, DEA, no siempre han sido trigo limpio. Toda la cuestión de Irán-Contras y el traspaso de drogas y armas que hubo aquí en El Salvador, en el aeropuerto de Ilopango, fue una cuestión que operaron junto a los narcos la DEA y la CIA. Y la CIA, agentes de la DEA y la CIA, traficando armas y drogas para financiar el tema de Irak. Y el gobierno de nuestro, Reagan. el gobierno demócrata cristiano, que permite el uso de Ilopango para eso. Hay un agente en México, Camarena, al que matan, que nunca se supo esa historia, siempre está muy enredada. Si era un agente que trabajaba, un agente de la DEA que trabajaba entre los narcos, o era un narco que estaba infiltrado en la DEA. Esto nunca quedó claro. Yo llamaría un poco a la seriedad. No se puede ir diciendo de plató en plató que el presidente tal recibió dinero de tal y que el otro recibió, porque esto es chambre. Si no se prueban esas cosas en procesos judiciales, entonces es muy grave. Mauricio Funes está siendo investigado por casi 5 delitos penalmente. Está siendo procesado en lo civil por enriquecimiento ilícito. En curso eso es serio. Son procesos penales y civiles. Eso es verdad. Pero encima de eso, venir a decir que Mauricio Funes recibió dinero de Chepe Diablo, hombre, y solo decirlo, y además cuando te preguntan, como lo hizo Sergio, ya preguntan de detalle y dicen, no, eso no lo voy a revelar, y entonces ¿por qué solo voy a implicar o imputar a la gente? Mira, esto, yo voy a terminar con lo siguiente. Esto es tan grave que es como banalizar lo que en realidad está pasando. Aquí no solo hay un expresidente procesado, hay 3. Uno ya se murió en el curso de un proceso, el otro está procesado en lo civil por enriquecimiento ilícito y el otro es Mauricio Funes con investigación penal y con investigación civil. Hay un exfiscal general de la República que estuvo preso hasta hace poco y que está procesado. Hay un general en antejuicio en la Asamblea Legislativa y casi toda la plana mayor que dirigió la guerra por parte del Estado en contra de la insurgencia andan a salto de mata, entre coroneles y generales, creo que suman 13. Todos sometidos a procesos institucionales. Esto es verdad, esto es verdad, esto es serio, por lo menos lo de los procesos. Y en El Salvador, como en todo el mundo, debe existir, como de hecho existe, la presunción de inocencia. Operar sobre que vino un señor que muy exagente de la DEA y muy norteamericano podrá ser, pero que vino un señor a decir que no sé quién le dio un dinero, o sea, los 50 famosos 50 pesos de la señora Eusebia, ¿dónde quedaron? Pues eso es un chisme. Para mí eso no tiene ninguna base y no es muy serio partir de afirmaciones tan taxativas, ¿verdad? Es decir, que no requieren ninguna confirmación ni comprobación, y luego poner maderas. Mauricio Funes fue financiado por Chepe Diablo. Termino con una cosa. Obama dijo que Chepe Diablo era un capo. Yo no sé si lo es. Quien debe investigarlo es la justicia salvadoreña o la justicia internacional, no me importa quién, pero no deben ser frases taxativas. Chepe Diablo es un narco. Bueno, aquí hay una fiscalía, tiene que investigar y procesar a ese señor si es el caso. Yo no sé por qué no lo han hecho, por qué no ha sido efectivo, y como dijo el señor Dalton, ¿por qué está en la calle? Por negligencia de la justicia. Eso hay que investigarlo. Pero Obama dijo otra cosa, que a Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. No hay manera de probar eso. No hay manera de tomar en serio la frase de Obama, y muy presidente de los Estados Unidos puede ser Obama, pero no puede decir que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. ¿En función de qué? ¿En base a qué? ¿A volumen de fuego? ¿A ejército? ¿A geopolítica? ¿En qué sentido puede Venezuela amenazar extraordinariamente a la potencia más poderosa del mundo en 150 años? ¿Cómo? Bueno, yo no sé si Chepe Diablo sea narco, no sé si le dio dinero a Mauricio Funes, pero esas cosas se procesan en los tribunales, en las instituciones encargadas para eso y no en los platos de televisión. Ok, ahora Aldo, rescato lo que dice Giovanni, rigurosamente se lo puedes demostrar en una república que alguien es culpable si ha sido vencido en juicio con un debido proceso, digamos que sea legítimo, ¿verdad? Y no amañado. Ahora, debo decir también que este tipo de funcionarios federales, estos agentes federales, hay leyes dentro de los Estados Unidos que te dicen que incluso aunque te retires no podés divulgar cierta información que ha sido sensible.
o que puede ser, digamos, utilizada para dañar la seguridad nacional de ese país. Entonces, el que un ex agente de la DEA en un plató de televisión afirme tan tajantemente que un expresidente fue financiado por una persona a la que su gobierno ha nominado como un capo internacional de la droga, tampoco rigurosamente como periodista lo puedo tomar tan a la ligera. Y viendo el gran contexto de las cosas, creo que tú escribiste algo en El Mundo sobre esto, y sumando otro elemento, la fotografía del fiscal general de la República con 5 embajadores. ¿No es esta declaración del señor Danny Dalton un movimiento dentro del ajedrez político de esta nación para tratar de limpiar El Salvador? Exactamente esa apreciación que tú estás afirmando al final es la posición que yo tengo. Mira, aquí uno no puede pecar de incauto. Los Estados Unidos tienen muchas maneras de proceder y muchas formas de divulgar la información cuando lo quieren y cómo lo quieren hacer. Yo te mencioné la última vez que platicamos que Estados Unidos está de cabeza en el Triángulo Norte y para ellos es prioridad ahorita la intervención en el Triángulo Norte por razones de que para ellos ya se volvió algo de interés nacional, ¿ya? Y se van a meter más de cabeza conforme se vayan acercando más las elecciones del 8 de noviembre, porque si tú ves las noticias que salieron ayer, a esta fecha ha aumentado el número de menores que siguen llegando a la frontera y de inmigrantes en general a los Estados Unidos. Y eso es políticamente peligroso para ellos, especialmente la administración Obama, que también está de cabeza metida apoyando a la exsecretaria Clinton. Y obviamente no le van a dar armas, no quieren darle armas a sus adversarios para que utilice en su contra en la campaña esta situación, que lo está haciendo y lo va a hacer más. Ya el candidato Trump ha dicho que es un fracaso migratorio la administración Obama. Mira, Danny Dalton, yo no sé realmente cuáles son sus credenciales, pero aquí quizás difiere un poco de lo que dice Giovanni. ¿Por qué? Hombre, la DEA no ha confirmado lo que él está diciendo, pero no lo ha negado. Y créeme que si algo se asegura el gobierno de los Estados Unidos, que cuando alguien habla de más, rápido, más temprano que tarde, lo niega. Y dice, eso no es cierto, nosotros no confirmamos eso, nosotros negamos rotundamente que eso se esté diciendo, lo que se está diciendo sea cierto. Y no lo han dicho. ¿Por qué? Porque yo creo que hay muchas formas de decir las cosas y de sacar la información sin que sea, entre comillas, por los canales oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo este individuo esto en este momento? Y si tú habrás visto la información, también está siendo apoyado por un par de congresistas de los Estados Unidos que están diciendo que la información que él está dando debe ser aceptada y debe ser tomada en serio y debe de ayudar en las investigaciones en los casos que él está planteando. Entonces, cuando uno mira esto, que la DEA no niega, que la embajada no niega, que el gobierno no niega, que los congresistas no lo apoyan, ¿uno qué puede pensar? Hombre, esta es la voz que está sacando la información no oficial, pero porque le interesa a los Estados Unidos que esa información salga para que coadyuve en los procesos que se están llevando a cabo. Que si esa es la mejor forma, la más adecuada, la más correcta, esas son otras valoraciones, pero a mí no me cabe la menor duda que detrás de esto está esa intencionalidad. Ahora bien, ¿cómo analizar esto que tú decías? Bueno, tú decías, en una república estas personas deben ser procesadas. Sí, en una república que tenga como sistema político una democracia real, no solo formal. Y en este país yo tengo mis dudas que hayamos vivido una democracia real, más allá de la formalidad, porque bueno, ¿y quién iba a investigar a estas agrupaciones? ¿Quién iba a investigar a estas instituciones? ¿Quién iba a investigar a estos cárteles? Si el exfiscal está siendo procesado precisamente por implicaciones en ayudas a determinado tipo de organizaciones criminales. Bueno, ahí está el punto. No, ¿quién procesa al fiscal? ¿Quién nombró al fiscal? No, ¿quién procesó al fiscal? ¿Un fiscal? ¿Un fiscal? ¿Está funcionando? Sí, está funcionando ahora. Bueno. Y bueno, creemos que está funcionando ahora. Tengamos fe que este es el inicio. Porque hubo una presión, ¿ya? Giovanni, ¿ya? tú Que sabes, está para que comenzando no ahora. se religiera al fiscal. Pero el no fiscal estamos Martínez. seguros de que esto sea un patrón de funcionamiento en el futuro, porque yo sigo viendo que quienes nombran a los fiscales y a los funcionarios de segundo grado no precisamente siguen actuando en forma realmente transparente frente al nombramiento de funcionarios que no sean controlados por la partidocracia, que es lo que ha siempre contaminado el ejercicio, el nombramiento de los fiscales y por supuesto su funcionamiento y ejercicio. Mira cuántas instituciones siguen sin tener todavía, sin ser nombrados los funcionarios. ¿Por qué? Corte de Cuentas, Consejo de la Judicatura, Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Qué están esperando?
están viendo cómo el cuotismo nuevamente se impone, llevan a la gente que pueden controlar y bueno, todo sigue igual. ¿Qué es lo que sucedió con este fiscal? Eso lo podemos analizar, porque este fiscal llegó nombrado así, qué fuerzas nacionales y extranjeras intervinieron en que un personaje como este llegara a ser fiscal y no alguien que los partidos pudieran controlar, como el anterior fiscal, que casi lo reeligen, por un pelito no lo reeligen. Además, yo creo que por un error de cálculo suyo no lo reeligieron, y eso es historia aparte, pero eso lo podemos analizar en otro contexto. Pero el funcionamiento del sistema de la partidocracia que coopta las instituciones y lleva personas que puede controlar es lo que ha permitido que estas organizaciones puedan de alguna manera controlar también e infiltrarse. Y mira, cómo pueden mantenerse organizaciones que manejan tanto dinero, producto del narco y de otros actos ilícitos, pueden mantenerse sin ser investigados y sin ser procesados durante tanto tiempo si no es en connivencia con la institucionalidad del Estado. Es imposible que estas organizaciones puedan sobrevivir si no es en connivencia con la institucionalidad, con la clase política. Y lo hacen en todos los países a donde funcionan. Guatemala, yo me acuerdo Álvaro Colom cuando pidió la CICIG, porque la CICIG fue posible por una petición de Álvaro Colom, dijo: estamos tan infiltrados y las instituciones están tan cooptadas por el crimen organizado que no podemos solo, ya el Estado ya no puede hacerlo solo. Su secretario particular lo estaba espiando, le puso un micrófono a Álvaro Colom. Imagínate, o sea, hasta ese punto. Y Debo detenerlos ahorita porque tengo que ir a la pausa y tengo todavía algo más de lo que quisiera hablar con ustedes. Entre otras cosas, una ley que realmente sea aplicable para la transparencia de los fondos que llegan a los partidos políticos. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Quiero que iniciemos este bloque con otras de las declaraciones que dio Danny Dalton a Sergio en 8 en Punto, y esto hablaba específicamente del exfiscal general Luis Martínez. Escuchamos. De Chepe Diablo también, y yo encontré información que Luis Martínez está vinculado con este cartel. ¿Hay vinculación de Luis Martínez con este cartel de Chepe Diablo? Yeah. Entonces, los congresistas... ¿Sí? Sí, sí. Sí, es un hecho. Ok. Bueno, hace un momento con Giovanni hablábamos acerca del debido proceso dentro de una república, y casi siempre lo hablamos de esa manera porque debe de cumplirse, pero también mencionaba Aldo el hecho de que si está tan cooptado nuestra república, se dan este tipo de movimientos como el que estamos viendo con Dani, que Aldo coincide con el hecho de que él es una pieza dentro de este ajedrez político para tratar de limpiar El Salvador. Marvin. Sí, Giovanni, es que es cierto. A veces hay procesos que la mayoría de casos en el Oriente no los ha investigado ni la PNC ni la Fiscalía. Los ha investigado la DEA y se los ha dado ya cocinados y preparados para que llegue la Fiscalía y la Policía salvadoreña a capturarlos. Entonces, muchas veces la DEA se topa con que la institucionalidad salvadoreña no quiere, no camina tan rápido, no sirve. Entonces tiene esos mecanismos de liberar información, reportajes a través de ciertos periodistas comprometidos con la cuestión de la lucha del narcotráfico y que no tienen miedo, por ejemplo, de ser asesinados o no van a ser comprados, y liberan esa información. Es que Danny Dalton ha dicho cosas todavía más graves, que no las dijo en el programa de Sergio Méndez, pero que las ha dicho. Y es, por ejemplo, que cuando el periodista Héctor Silva le pregunta que por qué, a pesar de que Obama ha dicho de que Chepe Diablo es uno de los 3 capos más importantes del mundo de la droga, con uno de Costa de Marfil y un colombiano, que fue cuando mencionó a los 3, y Danny Dalton le responde a Héctor Silva y le dice, bueno, es porque está fallando Estados Unidos en no investigar y en no presionar, porque hay funcionarios de la embajada estadounidense que se están reuniendo con estos delincuentes. Entonces, la embajada de los Estados Unidos tiene que decidir si se va a reunir con los delincuentes o los va a perseguir. Hasta ahorita la embajada de los Estados Unidos no ha dicho nada en relación a eso. Entonces, ¿por qué es que hay funcionarios salvadoreños que no investigan al crimen organizado? Es porque
hay una componente, al parecer, de alto nivel para que eso no se mueva. Entonces, ¿eso sería extraño? No. ¿Por qué dice que el fiscal tenía nexos con, con lo del cartel de Texas? Bueno, porque hay pruebas que el Ministerio de Hacienda condena a HP Diablo por cuestión de evasión de impuestos y la Fiscalía no lo acusa en lo absoluto. Él resuelve el problema pagando, ¿verdad?, la multa a Hacienda, que eso se puede hacer, pero no investiga esa evasión que presupone enriquecimiento ilícito. Y eso sucede durante la gestión del ex fiscal Luis Martínez. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos pensar ya en pleno y sincero análisis cuando tú ves que el fiscal encargado de procesar a HP Diablo y teniendo las pruebas, porque fue condenado en un juicio del Ministerio de Hacienda, no lo hace? Un juicio civil. En juicio, claro, que en realidad es tributario, ¿no? Sí, Esto sí, es tributario, del Código Tributario, ¿va? Que no hay cárcel. Ahí en Hacienda se resuelve pagando lo que dicen que tú has evadido. Pero sí Hacienda descubre que hay enriquecimiento ilícito. Más de $1 millón. Exactamente, pero eso ya es papel para la Fiscalía para investigarlo y procesarlo, y no lo hace. Entonces, vamos, que si camina como pato y le hace como pato, pues es pato. Sí, Uno no puede en esta lógica sí. Uno no puede pensar menos, pues. Pero en términos de en esta lógica retórica sí, pero en lógica jurídica una suma de indicios no constituyen prueba. De acuerdo. No es cierto de que una suma de indicios constituyan prueba en lógica jurídica. Mira, yo voy a decir, quizás yo fui demasiado tajante al oponerme, porque cuando Aldo menciona, dice quiénes están detrás, obviemos a este señor Dalton, por alguna razón. Pero si pensamos que hay una carta que él presentó donde está implicado por lo menos el senador McGovern y otro que no recuerdo el nombre, ¿cuál era el otro? Patrick Leahy, senador por Vermont. Si está Jim McGovern, no te quepa duda que está Leahy. Eso no me cabe ninguna duda. ¿Quién es Patrick Leahy? Es el hombre más poderoso en las apropiaciones internacionales del Comité de Estados Unidos para este tipo de ayudas, como el Compacto Bajo Milenio y todo esto. Y que apoyó a Funes en la candidatura Sí, de Funes. y se peleó con Funes también. Exactamente, se peleó con Funes. Y el joven del equipo es McGovern. ¿Y quién es el padre de ese equipo? Es el senador Mokley, Joseph Mokley, que fue el que vino aquí en una comisión especial de congresistas a establecer la verdad sobre los jesuitas. ¿Y por qué estoy diciendo yo esto? Porque el hombre que operó la investigación en El Salvador es un salvadoreño, se llama Leonel Gómez Vides. Leonel ya falleció hace un par de años. Él redactó el famoso informe sobre los jesuitas que presentaron al Congreso, el senador Mokley, y era quien investigaba, Leonel Gómez, quien investigaba para el Congreso norteamericano casos de corrupción y de asesinatos políticos en Centroamérica. Leonel Gómez me pidió a mí una ayuda, porque esto hay un contexto. ¿Por qué vino Dani a hablar de esto? Porque hay una reactualización del caso Soto. Un sindicalista Teamster de Usulután, que mataron en 2004, muy ágilmente las autoridades locales capturaron, procesaron y condenaron a un pandillero y a la suegra del señor este. Los congresistas no se tragaron eso, los Teamsters no se tragaron eso, y le dijeron al gobierno en ese momento de Tony Sack en 2005 que profundizara esa investigación y diera con los verdaderos motivos y responsables de asesinato. Que según los estadounidenses es Los Perrones, es la banda de Los Perrones. No se hizo nada. Solo quiero contar esto porque estoy hablando en estos términos. Porque Leonel fue, el Congreso norteamericano, la representación demócrata, le pidió hacer una investigación independiente de ese caso. A su vez, Leonel me pidió a mí, esto es 2005, que lo acompañara, no como investigador, sino para documentar la investigación. Escribí un par de reportajes publicados en la prensa gráfica y me pidió que escribiera un libro sobre el caso. Fui a hablar con los Teamsters, con Leonel, allá a Washington. Fui a hablar con los congresistas al Congreso y fue al Departamento de Estado con David Lingwall, que era el encargado de toda la región, para hablar sobre este caso, sobre ese libro. El libro está ahí, yo lo escribí, no se publicó por razones que no vienen al caso en este momento, es inédito, pero lo voy a publicar justamente en este periódico, El Salvador Times, próximamente. Yo conozco ese caso, conozco qué pasó, lo que Leonel investigó y el informe que presentó. Ahí hay, desde que lo mandó a matar la esposa, la suegra tiene que ver, un cuñado, 2 pandilleros, una transnacional naviera, danesa, por cierto, que podría estar implicada, había sospechas sobre eso,
un movimiento de policías, sicarios en El Salvador y la conexión narco. Eran varias hipótesis las que se fueron descartando y ciertamente la conexión narco es poderosa. ¿Quiénes están detrás de esa investigación? ¿Quiénes le pidieron a Leonel la investigación? McGovern y Leahy. McGovern y Leahy. Conozco ese caso y por eso reacciono de esta manera, porque sé que hay cosas muy serias en esto. Y cuando yo fui a Washington a hablar allá con Leonel, estando esta gente ahí, se quejó profundamente tanto de la embajada como de la DEA por cómo estaban operando en Centroamérica, por la manera en que operaban. Entonces hay unos que veres ahí que todavía hay que establecer, no sé si me expliqué, pero esa es la razón por la que digo, tiene que privar la presunción de inocencia, aunque no estemos en Suecia, aunque estemos en El Salvador. Podríamos estar en Tombuctú o en Macondo, pero en Tombuctú, en Macondo y en El Salvador tiene que privar la presunción de inocencia. Es que si no es así, Sergio, cualquiera puede venir a decir Giovanni Galea se robó los 45 pesos o Carlos Toledo se los robó, te dije Sergio, ¿verdad? Se los robó Carlos Toledo, pero no se puede. Pañuelo de blanco. O Marvin, o Aldo, no se puede. Ahora, Aldo, el sitio Inside Crime, que se dedica precisamente a reportar sobre corrupción y este tipo de delitos relacionados con el narcotráfico, decía que es cierto, los Estados Unidos había destinado recursos insuficientes para el combate al narcotráfico en este país. Sumémosle un dato, hace un par de años un colega visitaba Oklahoma y me dijo, mira, el punto es que en El Salvador buena parte de la clase política está tan contaminada, me dice, que difícilmente podés investigar a uno sin de repente llegar y tocar a casi todos. Entonces, no sé si hay una aproximación hacia esta situación realista de parte de Estados Unidos y quien más esté apoyando estos esfuerzos del fiscal, de escoger las batallas, es decir, no podés agarrarlos a todos y procesarlos a todos al mismo tiempo. Bueno, fíjate que eso es una cuestión interesante porque hay que analizar realmente en términos políticos a dónde estás, en qué sistema estás y cómo está funcionando el modelo político y ser realista. Hombre, yo soy abogado de profesión y yo sé lo que es la presunción de inocencia y cómo funciona y estoy de acuerdo con que funciona. Ahora, obviamente que lo que uno espera no es que a las primas a primeras se tire a los cuatro vientos acusaciones que terminen en una condena cuasi pública de la opinión pública, que suele suceder así, pero evidentemente uno lo que espera es que haya, si hay indicios, que haya una investigación. Si hay una investigación y esos indicios se transforman en una prueba que al investigador le merezca fe, haya un procesamiento. Y que si ese procesamiento, la prueba es suficientemente robusta, que haya una condena o una absolución según el caso. Pues eso es lo que uno esperaría. El problema es que aquí la presunción de inocencia sí existe, pero ni siquiera hay investigaciones serias. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que ni siquiera hayan investigaciones serias con relación a casos tan delicados y con relación a cierto tipo de actividades criminales tan trascendentales que mucha gente, como dijo nuestro compañero panelista, en el Oriente es casi que de un secreto a voces sobre ciertas estructuras criminales? Y que a veces ciertos organismos de los Estados Unidos han hecho las investigaciones y se las han dado ya cocinadas a las autoridades, uno dice, bueno, entonces, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué país estamos? Entonces, analicémoslo desde el punto de vista del funcionamiento de la institucionalidad en el país. No podemos pensar aquí que la institucionalidad en El Salvador ha sido la más bella, la más compleja, la más funcional y la más idónea del mundo, que nos ha dado un montón de resultados en cuanto a combate a la corrupción. Si es que aquí, hasta antes de esto que está sucediendo, que es extraordinario, aquí todos los expresidentes salían con el finiquito debajo del brazo. Aquí nunca hubo, aquí formalmente en El Salvador nadie se robó un peso. Bueno, yo me acuerdo cuando salió el expresidente Saca, yo creo que no tenía ni 2 días de haber salido, cuando ya le habían elaborado el finiquito en la Corte de Cuentas, express. O sea, fue lo primero que fue a conseguir. Sí, yo creo que antes de que lo pidiera eso lo tenían elaborado. ¿Y quién controlaba la Corte de Cuentas en ese momento? También a Mauricio Funes se le entregó el finiquito, ¿no? Ahora te pregunto, ¿quién controlaba la Corte de Cuentas en ese momento? Yo no estoy hablando del personaje A o B, que ya sabemos cómo se llamaba, el que le dio el finiquito a Saca, uno y a otro. Y ya sabemos quién le dio el finiquito al otro, pero cuando te digo quién controlaba es
qué partido político tenía piezas metidas en esas instituciones y que todo el tiempo había cabildeado mediante acuerdos de cuotismo para poner a su gente ahí, para que precisamente no hiciera lo que tiene que hacer, investigar. Y tú me decís, ¿y eso se ha resuelto? No, hombre, y no le acaban de declarar inconstitucionales a los últimos magistrados de la Corte de Cuentas y hasta este día no los han nombrado todavía. ¿Por qué? Porque es clave llevar gente ahí que precisamente no haga nada. Era clave llevar a la fiscalía a gente que precisamente no haga lo que tiene que hacer. Y por eso es una sorpresa que este fiscal está haciendo una gran cosa trascendente y la gente se queda como que fuese Superman o cualquiera de los superhéroes. O incluso no, hombre, se asustan. sí, lo que está haciendo es su trabajo, pero ha sido tan común y regla general en este país que los funcionarios no hagan su trabajo, que cuando un fiscal empieza medianamente a hacer su trabajo, es una gran sorpresa, es una gran fiesta nacional. Entonces, y muchos hasta lo encuentran extraño y peligroso, porque como nunca se ha hecho. Entonces, volviendo al tema, el punto aquí es, más que el formalismo, es qué es lo que está pasando, qué sucede en El Salvador. No puedes pensar que lo que sucede en El Salvador es desconectado de lo que sucede en Guatemala o lo que sucede en Honduras. Y yo ahora veo un escenario, por lo menos en los Estados Unidos, que es complicadísimo para los corruptos en El Salvador y para la clase política corrupta en El Salvador y para las organizaciones criminales en El Salvador. Es que ahora los propios demócratas, porque antes uno asociaba ese intervencionismo, a esa forma halcona de intervenir en los países centroamericanos, pues hablaste tú del caso de Irán Contra, eso fue durante Reagan, que era más esa forma halcona de comportarse, era más de los gobiernos republicanos. Ahora son los demócratas los que están interesados en meterse de cabeza en el Triángulo Norte de Centroamérica, porque precisamente es en interés del Partido Demócrata que esto se solucione, porque pueden perder la presidencia de la República frente a un personaje más histriónico de lo que nos podemos imaginar, precisamente utilizando uno de los argumentos más sensibles para cierto electorado norteamericano, que es el tema migratorio. Entonces ahora son los propios demócratas y ahora vamos a ver acompañamiento de los republicanos, casi toda la clase política estadounidense, que está de acuerdo con que esto esté sucediendo en Centroamérica. O sea, algo así como ya rebalsó, ya basta. Hay que resolver ese problema. Hay una cosa también. Salvador Times reportaba, por fin fuimos tema de campaña de Donald Trump. Donald Trump dijo que él va a deportar a los salvadoreños que están ilegales porque ayudan a meter droga a los Estados Unidos, y dijo que iba a formar una comisión aquí de investigación de la corrupción y la impunidad en El Salvador. No se preocupe porque tiene el apoyo de Velado. No, de acuerdo. De Jorge Velado. Claro. No se preocupe, Entonces, y la cuestión es de que ya le entramos los salvadoreños en el discurso de Donald Trump, y es que hay un cansancio en la clase política estadounidense en el sentido, bueno, hemos enviado mucho dinero para allá, se le ha ayudado mucho a El Salvador o al Triángulo Norte, ¿y por qué la gente se sigue saliendo del Salvador? Y eso no solo lo dice Donald Trump, sino que te lo dicen los demócratas, te lo dice la élite de los Estados Unidos, y es bueno, y con tanto dinero y las élites cada vez más ricas, porque hay 160 gentes que suman 21 mil millones de dólares en El Salvador, pero hay 2.300.000 pobres. Entonces, ¿y qué pasa pues? Y esa gente allá en la frontera puesto, los niños en California llenando las escuelas en estos momentos, porque es cierto, como hay ahí un acto de Dreamer, entonces los niños están ilegales, están entrando a las escuelas estadounidenses, por lo menos en Los Ángeles, eso está siendo un fenómeno ahorita. Entonces, ¿y qué hacen el dinero pues? ¿Y por qué no resuelven su problema en El Salvador? ¿Por qué todo el mundo tiene que irse para Estados Unidos? ¿Cuántos salen? 120 diarios. Entonces, y entonces pues, ¿y este país qué es? Pues fábrica de gente para los Estados Unidos. Entonces ya los estadounidenses han descubierto, por fin, que son las élites empresariales y las élites políticas que se están enriqueciendo, pero que no resuelven los problemas sociales de la gente y no evitan o no les interesa que la gente se vaya de aquí, pues. Entonces esa es una situación que es un problema de seguridad para los Estados Unidos, no porque vayamos a bombardear a Estados Unidos, sino que es porque se les están metiendo, les están creando un problema allá a ellos, y eso tienen que detenerlo. ¿Cuál es la manera? Una CICIE. Bueno, pero aquí ni el Frente ni Arena, porque Arena que diga, Arena no quiere una CICIE, porque históricamente, tú sabes, siempre que ha habido una comisión internacional, la derecha ha terminado diciendo,
que no sirve. Lo hizo con la guerra de Honduras, lo hizo con la Comisión de la Verdad, o sea, nunca lo ha hecho con el caso de Romero, o sea, eso nunca sirve. Entonces, y dicen que sí, pero ya le metieron las en Sicilias. el momento, no por eso. Entonces, lo correcto fue utilizar la institucionalidad, que la Fiscalía tiene el poder, ¿verdad?, para eso, y que los Estados Unidos está detrás, por supuesto que está detrás, Mira, porque a son ver, los más... Debo de tenerlos ahí porque se nos acabó el tiempo, pero los voy a volver a invitar porque este tema no se agota. Tenemos que hablar más profundamente también de la transparencia en los fondos de campaña que entran los partidos políticos y los que entran también anualmente. Los invito a leer quién mató a Gilberto Soto en el Salvador Times, este reportaje extenso que voy a publicar, porque ahí hay muchas de las claves de lo que estamos discutiendo. Ok, muchísimas gracias Aldo, Giovanni y Marvin por haber estado esta mañana aquí en República. Ustedes se quedan, amigos, con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.